Muy bien. Como lo hemos... Espero que hayan tenido oportunidad de ver el último estudio. Se los envié la semana pasada, si no me equivoco. Ahora sí, hace 2 semanas no tuvimos estudio por cuestión de trabajo. La verdad es que no me dio oportunidad, no me dio espacio mi agenda para poderlo preparar, y la verdad es que no me gusta tener algo improvisado. No es correcto delante de Dios. Y también la semana pasada no me sentía bien de la garganta, entonces gracias a Dios no pasó mayores, pero preferí jugar conservador, y entonces por eso hasta ahora lo estamos retomando. Y derivado de ello, voy a dar un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. No es mucho, llevamos dos estudios apenas acerca de la sabiduría de Dios. Cualquier cosa, cualquier duda. ¿Tienes celular, hermosa? Sí, tengo. Pueden escribir aquí en el chat, creo que ahora sí lo estoy viendo. Y también, bueno, más bien a ver si me escriben, a ver si lo estoy viendo. ¿Cuál duda, mi amor? De que si lo había poseído. Ok. Creo que si no me equivoco lo tocamos y tocamos ese punto en el repaso y lo menciono para solucionar la duda. La sabiduría de Dios, como lo vimos, es diferente a la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, aunque tengamos el conocimiento, aunque estemos llenos de conocimiento, de información, no es lo mismo saber usar esa información. En el caso de Dios, el conocimiento, su omnisciencia es un conocimiento perfecto que lo abarca todo en plena perfección absolutamente. No hay nada que se escape, aún el más mínimo detalle lo conoce perfectamente Dios. Y en el caso de lo que es la omnisciencia, es como dice MacArthur, la sabiduría es la omnisciencia, es la acción de la omnisciencia, es decir, la santa voluntad de Dios obrando a través de todo ese conocimiento que sabe, llevando a los mejores fines a través de los mejores medios. ¿Ok? Si Dios sabe todo, entonces todo lo que Él hace es definitivamente sabio. No hay nada que escape a su voluntad. No hay nada que escape a su conocimiento, y entonces todo lo que Él conoce lo opera perfectamente en su sabiduría y en su perfección. Sí estoy viendo los comentarios, entonces por si quieren también hacer dudas ahí. Dios conoce todo, y entonces conoce el fin desde el principio, y al conocer el fin desde el principio conoce también todo lo que va a pasar. ¿Por qué lo conoce? Porque Él lo decretó, pero además lo decretó con esa sabiduría, sabiendo todas las aristas, todas las posibilidades, todo lo que iba a acontecer, en una sabiduría perfecta, lo decreta para que acontezca de la mejor forma posible. Todo está en un perfecto equilibrio. Cuando hablamos acerca de la creación, de la existencia de Dios, y cómo la creación nos muestra que Dios hizo todo con sabiduría, vimos que todo está hecho con un fine tuning o con una armonía perfecta, es decir, todo está hecho perfectamente. Dios lo hizo con sabiduría. Vimos que la más mínima variación podría traer problemas en las estaciones, en el equilibrio, en la gravedad. Básicamente no sería posible la vida si no fuera por la sabiduría de Dios, que hizo todo perfectamente equilibrado y perfectamente hecho. Tozer dice: la sabiduría es la habilidad de diseñar fines perfectos y conseguir esos fines perfectos mediante los más perfectos medios. Entonces, Dios, siendo el Dios bueno, el Dios perfecto, sabio, majestuoso, ha diseñado o tiene el fin perfecto para todo, que es Él. Y también diseñó de la misma forma los fines, los fines perfectos. Cuando empezamos a hablar acerca de esta sabiduría, hicimos una referencia a Romanos 16:27, en el que concluye Pablo que Dios es el único y sabio Dios.
Entonces, siendo el único y sabio Dios, vimos cómo Pablo hace una referencia al Evangelio. Y para expresar y para poder entender cómo esa sabiduría está expresada a lo largo de la historia de la redención, acudimos a Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban hace una narración muy buena desde Abraham hasta la llegada de Cristo y su resurrección. Y también hicimos referencia a cómo aún desde antes el Evangelio estuvo anunciado desde el paraíso hubo lo que a perspectiva del hombre podrían parecer problemas para llegar al cumplimiento de esa promesa que fue dada por Dios, como fue el homicidio de Caín, la maldad multiplicada en Génesis 6 y que llevó al diluvio, después del diluvio la caída de Noé y después la Torre de Babel, y entonces ahora sí lo que inició Abraham al hablar de cómo Dios levantó una nación a través de Abraham. Y vimos los problemas que se presentaron a lo largo de la historia de Israel, pero finalmente Dios ordenó todo para llevarlo a un fin perfecto. Dios completó el fin, contempla el fin desde el principio, de modo que no exista necesidad de adivinar o de conjeturar. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que las metas están predeterminadas por Dios y tienen una impecable precisión la forma en que se van concretando. Hoy, si Dios nos lo permite, vamos a ver un poquito más acerca de cómo opera esa sabiduría de Dios a través del cumplimiento de esas promesas. Dios cumpliría la promesa que fue dada en Génesis 3. Y todo lo demás que fue operando a través de la historia del hombre, lo fue haciendo conforme a su perfecta y santa voluntad. Todo fue hecho conforme a su voluntad, como lo narra Efesios 1:11. Y Dios termina revelando esa sabiduría a través del Evangelio a su iglesia, como lo narra Efesios 3:10. Vimos el plan de redención. Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo y fue un plan sabio y eterno para hacer de dos naciones, de los gentiles y de los judíos, de la mujer y del hombre, del esclavo y del libre, uno solo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo narra Gálatas 3:28. Y es aquí donde vemos que el único y sabio Dios revela esa sabiduría a través del Evangelio. El hombre tiende a distorsionarlo y debemos de guardarnos de ello. Y es ahí donde empezamos a hablar concretamente más acerca de tanto del Evangelio como de los falsos maestros que buscan distorsionar la verdad, porque distorsionando la verdad tratan de hacer presentar mal la sabiduría de Dios. Pablo nos persuade entonces a través del Evangelio y de la sabiduría mostrada por Dios a lo largo de la historia y a lo largo del Evangelio, a lo largo de su revelación, a la fe y la obediencia. Haciendo referencia en concreto a la carta de Romanos, de donde estamos partiendo, que Pablo termina con la doxología de decir el único y sabio Dios, lo hace referencia a una sociedad, a una iglesia, que vivía en el pináculo de la sociedad, en el centro mismo del universo humano de la historia, que era Roma. Y esa fe y esa obediencia de la iglesia cristiana en Roma había sido notoria no solo a ese centro que era Roma, sino al mundo completo, al mundo conocido sin duda. Entonces, ¿cómo une Pablo la promesa inicial del protoevangelio dada a Adán y a Eva en el paraíso hasta la culminación en Cristo? A través de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es una sabiduría que se divide o que divide en lisonjas, en cuestiones carnales, en errores, y que siempre va a buscar la división de la iglesia. Pero la sabiduría divina es una sabiduría coherente que une desde el principio, desde Génesis 3:15, con el final, es decir, con la derrota final de Satanás. Vamos ahora sí a Romanos 16.
Vamos a hacer una pequeña referencia. Vamos a Génesis 3, versículo 15. Si voy muy rápido, por favor, indíquenmelo. Génesis 3, versículo 15, es el protoevangelio, o es la promesa inicial que da Dios justo después de la caída del hombre y antes de dar la sentencia a la humanidad, le da la promesa. Y esta es la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta herida en la cabeza que hizo Cristo fue en la cruz, y en la cruz también Satanás lo hirió en el calcañar. Ahí derrotó a Satanás, y se va a concluir esa derrota completamente en la segunda venida de Cristo. ¿Qué une esto con la promesa que llegamos a ver en Romanos 16, versículo 20? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esta promesa dada desde un inicio, en breve se cumplirá. Y empezamos a ver, no empezamos a ver ese punto. Vimos cómo finalmente lo que une el inicio de la historia con el final de la historia es simple, la sabiduría de Dios. ¿Y en dónde está expresada esa sabiduría de Dios? Versículo 25, dentro del mismo Romanos 16, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Dios se ha revelado. Se reveló de forma general en la creación y de forma particular en las Escrituras. No cambia Dios su carácter moral, simple y sencillamente nos da esta revelación porque el pecado lo opaca. Pero ¿qué está detrás de todo ello, de toda esa sabiduría, de toda esa historia de la redención, desde la promesa hasta su culminación? La sabiduría de Dios. Cuando Pablo habla acerca del Evangelio, y aquí es donde vamos a empezar a retomar ya el estudio, en esta parte lo empezamos a ver, pero vamos a ver un poquito más para refrescar un poquito las telarañas que por mi causa no pudimos refrescar, sino que tuvimos que pausar 2 semanas. Vamos a empezar aquí. Pablo habla de mi Evangelio. No es de que se tratara un Evangelio distinto, como él mismo lo dice, la predicación de Jesucristo. No. Lo que pasa es que Pablo lo había apropiado tan profundamente, era tan suyo, que él mismo habla y dice, este es mi evangelio. Es un evangelio que Dios mismo le había revelado. Fíjense cómo lo mencionan, no vayan, yo se los leo, Romanos 1:11. Dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que... Romanos 1:1, perdónenme. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No es un evangelio distinto, es el evangelio tan suyo de Pablo, que lo había apropiado a tal forma por su fe, que lo llama suyo. Incluso veamos cómo Gálatas 1:11 nos narra por qué. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, Pablo no está anunciando un evangelio diferente, simple y sencillamente está refiriéndose a su evangelio para decir, es tan mío, tan apersonado mío que por la fe que le llama mi evangelio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta sabiduría que está detrás de toda esta historia del evangelio, que es la sabiduría divina, tiende a buscar ser corrompida por el hombre. ¿En dónde se presenta la principal batalla espiritual? En la doctrina, en el conocimiento de Dios, porque es ahí donde sabe Satanás que va a pretender, va a poder hacer caer a aquellos débiles en la fe. Como lo dice Charnock, mayores corruptores de la verdad divina y divisiones, los mayores corruptores de la verdad divina y